Muy bien, y a esta hora nos acompaña en estudio Alfonso Goitia, economista, y con quien hablaremos sobre el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de El Salvador. Alfonso, buenas noches. Bienvenido. Me comentaba, fuera de cámara, hay una economía relativamente estable, que está creciendo por arriba del 2.2, lo proyecta el Fondo Monetario Internacional 2.5 a la fecha. Esto puede ser estable o puede crecer un poco más, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en los últimos meses del año, y sobre todo que hay un periodo de transición de gobierno que es muy favorable para el gobierno entrante, algo que no encontró el gobierno del FMLN cuando asumió el Ejecutivo allá por 2009. Exactamente. Sí, recientemente, entre el 11 y el 22 de este mes, una misión del Fondo Monetario Internacional vino a El Salvador para evaluar las condiciones económicas y bajo todas las informaciones que recibió, evalúan y hacen un balance de la economía del país, donde señalan que El Salvador está creciendo a una tasa de 2.5%, que está por encima de su tasa potencial, que es de 2.2, lo cual quiere decir que la economía sigue creciendo y ciertamente un marco muy estable, muy seguro, y considera que ha habido un excelente manejo en el marco fiscal, ¿no? De tal manera que obviamente hacen recomendaciones sobre aspectos de la deuda, aspectos de la reforma de pensiones, la necesidad de que entienden que las pensiones es un problema en términos de la deuda. Sí. Y entonces que habrá que analizar y revisar todos esos aspectos. Señala también que se logró un déficit fiscal mucho menor de lo que se esperaba, y en general ese marco de crecimiento económico está muy asociado a dos factores, dice, ¿no? Al consumo interno, o sea, que quiere decir que a nivel interno de la economía ha habido mayor capacidad de demanda, ha habido mayor capacidad de compra, y por el otro lado a la inversión. Quiere decir que la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, ha entrado al país, está desarrollando dinámicas importantes en distintos sectores, especialmente en el sector manufacturero, de la industria manufacturera, en la construcción, en el transporte, en telecomunicaciones, etc. Entonces eso está empujando mucho más el crecimiento de la economía del país. ¿Especifica el Fondo Monetario Internacional qué sector es el que ha tenido mayor potencial adquisitivo? No, está básicamente lo que señalan en términos generales los dos factores que han impulsado esto, el consumo interno y la inversión. Pero nosotros, bajo los datos que existen del Banco Central, podemos identificar claramente qué sectores son más dinámicos en este momento, ¿no? La industria manufacturera, la construcción, telecomunicaciones, transporte, etcétera, están creciendo fuertemente. Bien. Y por lo tanto hay unas expectativas futuras muy positivas para el país, de tal manera que el nuevo gobierno que entre va a entrar en una etapa donde realmente va a encontrar un país muy adecuado, muy estable, con variables económicas que están creciendo fuertemente, con un sector financiero, que lo dice también el Fondo Monetario, un sector financiero muy sólido, muy fuerte, con una gran liquidez y una gran estabilidad. Entonces también eso ayuda. Una de las preocupaciones que plantea el Fondo Monetario, que creo que es interesante, es el tema de la gobernabilidad. Su preocupación es de que tiene que desarrollarse un marco de acuerdos entre los distintos sectores para que el nuevo gobierno pueda desarrollar adecuadamente sus proyectos o programas, pero en ese sentido el nuevo gobierno también tiene la responsabilidad de asumir un papel activo en función de buscar a los distintos sectores para analizar y ver cuáles son los respaldos, apoyos a sus distintos programas. Sí. Porque no puede darse de un solo lado, sino que tiene que ser ambos, acordar en este proceso cómo se empuja mucho más el crecimiento de la economía, el desarrollo del país, y cómo posibilitamos mayores inversiones, mayor capacidad de demanda en la gente. Eso es lo que es una responsabilidad del nuevo gobierno, sí. Y obviamente los sectores van a estar a la expectativa de qué es lo que hace el nuevo gobierno cuando entre el 1 de junio. Tengo entendido que también el Fondo Monetario Internacional hace una recomendación
respecto al IVA. Sí, hace una recomendación planteando la posibilidad de que en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal el gobierno asuma 2 puntos de ajuste fiscal, que significaría por el lado del ingreso incrementar ingresos, y señala la posibilidad de un incremento al IVA, pero a los bienes de lujo, no a todos los demás bienes. No es que sube del 13 al 15. Sí, no. Solamente los bienes de lujo tendrían un IVA diferenciado, que puede ser mayor obviamente al actual. Pero eso es para carros, para yates, para aviones, propiedades. Todas esas cosas, ¿no? O sea, todos los bienes de lujo. Y plantea obviamente siempre su política de racionalizar el gasto, hacer más eficiente el gasto público, etcétera, lo cual ya está desarrollándose de esa manera desde hace varios años. En esa perspectiva creo que aún el ajuste no es, lo que está proponiendo no es una cosa que no se puede evaluar y analizar. En este momento obviamente los ingresos del Estado están mejorando, aún ellos mismos reconocen que la entrada de la factura electrónica como un mecanismo de control de evasión y de elusión fiscal va a ayudar mucho, porque definitivamente ahí ese control de evasión, que sería la factura electrónica, ayudaría a que el Ministerio de Hacienda pueda controlar mucho más a las empresas y a los grandes consumidores. Bien. En esa perspectiva es muy positivo ese tipo de cosas. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por ese balance del informe del Fondo Monetario Internacional respecto a cómo marcha la economía en estos primeros meses, al menos de 2019. Gracias. Gracias a ti. Pausa y ya regresamos.